Muy buenas tardes, estimados participantes. Desde la Unidad de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño les damos la bienvenida. Continuando con el segundo tema del día de hoy, nos dirigimos a la comunidad para decirles que todos estos interesantes temas los estamos organizando pensando en el bien de nuestros niños. Así que por favor presten mucha atención. Hemos invitado a la doctora Nora Alcázar Cueto, médico residente del tercer año de pediatría, quien expondrá el tema manejo de diarrea en niños. Con ustedes queda la doctora Alcázar. Puede empezar, doctora. Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar sobre el manejo de la diarrea aguda infecciosa. Mi nombre es Nora Alcázar Cueto, soy residente de pediatría. Bueno, primero, ¿qué es la diarrea, no? En realidad la definición de diarrea es bastante simple, es bien la disminución de la consistencia o el aumento de la frecuencia de deposiciones. ¿Y eso qué quiere decir? Que las deposiciones o bien se vuelven más blandas o aumenta el número de veces al día que hacen deposiciones los niños. La diarrea en realidad puede ir acompañada de diferentes síntomas. Lo más común es que pueda tener fiebre, que pueda tener vómito, dolor de barriga, que se haya caído. Y todos estos síntomas van a ser inespecíficos, la gran mayoría, y van a ser lo que acompaña la diarrea. En cuanto a la etiología, o sea, la causa de las diarreas, estas pueden ser diversas. En cuanto a las infecciosas, que son de las más comunes, tenemos tres principales: viral, bacteriana y parasitaria. Como ven en la diapositiva, la viral está resaltada porque es la causa más común de diarrea en los niños. Y bueno, la bacteriana y la parasitaria ya son menos comunes. La parasitaria vamos a pensar en aquellos niños que tienen una enfermedad más de larga data, tal vez más semanas, que pueden tener la diarrea, pero suele ser ya bastante tiempo. La bacteriana lo sospechamos más cuando el paciente puede tener deposiciones con sangre. Y sin embargo, no porque tenga una diarrea bacteriana necesariamente va a necesitar antibióticos. Y lo más común va a ser la viral, que en general son diarreas acuosas, semilíquidas, que pueden ser en gran número de veces y que como punto principal no van a necesitar antibióticos, y lo principal para hacer en ellas va a ser reponer las pérdidas. ¿Eso qué quiere decir? Cada vez cada deposición se va a tener que dar líquidos, generalmente claros, para poder evitar la deshidratación en el paciente. En cuanto a los factores de riesgo, o sea, ¿qué factores estarían relacionados a que puedan haber más diarreas? Principal, medio ambiente y sociales. ¿Qué quiere decir? El medio ambiente y sociales quiere decir que debemos tener un saneamiento adecuado, es decir, una adecuada disposición de excretas, tener agua y desagüe, que el agua debería ser limpia, potable, porque las diarreas se transmiten básicamente de manera fecal-oral. Entonces, si hay un inadecuado saneamiento, va a ser más propenso a que se transmitan estas enfermedades. Estilos de vida e higiene, y acá nos referimos a, por ejemplo, el lavado de manos previo a cocinar, después de ir al baño, el lavado de los alimentos, el cocer el agua, entre otros, que lo que van a evitar es que se contaminen los alimentos, se ingieran y finalmente se contagie una diarrea. En cuanto a la persona, hay ciertos factores que van a hacer que sea más propenso también a que pueda tener una diarrea. Menos de 2 años, bueno, como sabemos, los niños menores de 2 años, todo lo que encuentran lo llevan a la boca, incluso cuando son pequeños y están gatean, siempre sus manos están en el suelo. Si no está limpio, la meten a la boca, cogen cualquier cosa y la meten a la boca. Es más fácil que se pueda transmitir una diarrea de esta manera. En cuanto a la inmunodeficiencia, también hay ciertos factores que van a hacer que el paciente tenga las defensas bajas, que pueden ser alguna enfermedad de base, alguna enfermedad genética, que va a hacer que más fácilmente uno tenga una diarrea o que la diarrea se pueda complicar. La gran mayoría de niños no son este caso. Y bueno, algunos factores hereditarios que también pueden hacer que más fácilmente hagan diarrea, como son algunos pacientes que tienen inmunodeficiencia asociado a temas genéticos. En cuanto a los signos y síntomas asociados a la diarrea, tenemos algunos síntomas, como les mencioné, inespecíficos, que son los generales, que son los que tenemos aquí en esta columna, síntomas propios del aparato digestivo
y síntomas secundarios a la deshidratación. O sea, si un paciente sigue teniendo pérdidas por la diarrea y no se repone adecuadamente, va a tener cierta sintomatología que va a ser típica. Entonces, primero, en cuanto a los síntomas propios del aparato digestivo, tenemos la diarrea. Como ya dijimos, la diarrea puede ser tanto que las deposiciones están disminuidas de consistencia, o sea, más blandas, o hay un aumento del número de veces. También suele estar asociada a náuseas y vómitos. Los vómitos a veces van a ser la característica predominante que lleve a las papás a la emergencia, porque es lo que más les preocupa, o a veces en realidad son de menor cantidad, que no preocupa tanto. Acá importante es que los vómitos pueden estar relacionados a que el paciente no tolere la vía oral, o sea que así uno le quiera dar, lo vomite. Pero primero para eso hay que hacer una adecuada rehidratación, y se suele hacer en pequeños pedacitos de poco a poco, que va a permitir que el paciente se rehidrate sin vomitar. Y eso ya lo vamos a ver más adelante, pero también es un síntoma característico de la diarrea. El dolor abdominal, que suele ser difuso, tipo cólicos, que suele empeorar cuando tienen ganas de hacer deposiciones y que luego de que hacen la diarrea suele mejorar, eso es lo típico. En cuanto a los inespecíficos, hay ciertos síntomas que no son propios de ningún sistema, pero casi todas las enfermedades se asocian a ellos. Entonces, fiebre, por ejemplo, puede tener fiebre o calentura, decaimiento por el propio dolor, el malestar, e inapetencia por los náuseas, los vómitos. El niño puede decir que no quiere comer y está dentro de los síntomas normales y esperables. En cuanto a la deshidratación, o sea, cuando ya el niño tuvo la diarrea o bien los vómitos, ya ha perdido y no se ha repuesto lo que ha perdido, puede estar con sed, o sea, le va a decir si va a querer tomar más líquido, la mucosa seca, eso es decir, si uno le abre la boquita, la mucosa de la boquita va a estar seca, los ojos pueden estar hundidos, está haciendo menos orina, o sea, va a ser menos pichi, básicamente. Y en cuanto al sensorio alterado, el paciente inicialmente puede estar irritable, lloroso, quejumbroso, que también puede ser por el dolor, pero lo que más nos va a preocupar es si el paciente está muy somnoliento, solo quiere dormir, o se despierta y nuevamente se vuelve a dormir fácilmente. Esos signos, sobre todo el que más nos va a preocupar de estos de acá, es el sensorio alterado, o sea que esté muy somnoliento, con tendencia al sueño, o que está orinando poquito. Acá tenemos un gráfico donde vemos los signos clínicos de la deshidratación, o sea, cuando ya el paciente ha tenido la pérdida, qué podríamos encontrar y qué deberíamos buscar, que es importante para ver si el paciente está deshidratado o no. Generalmente el paciente deshidratado moderado va a necesitar que al menos el tratamiento inicial, la reposición inicial, sea en un centro de salud, un puesto de salud o un hospital en su defecto, y ya después se puede mandar a la casa. Cuando es leve o sin rehidratación, sí se va a poder hacer en la casa. Y algunos de estos signos de aquí van a ser unos signos de alarma para llevar al paciente a la emergencia. Igual lo vamos a mencionar después, pero estos son signos de la deshidratación. Por ejemplo, la fontanela, que también la conocen como mollerita, que es la zona de aquí, puede estar deprimida, hundida, los ojos hundidos, que cuando llore no haya lágrimas, que esté un poco perdiendo peso, que las mucosas en la parte de adentro de la boquita esté seca, que esté con muchas ganas de dormir o que esté orinando poco. En cuanto a exámenes auxiliares, esto es bien importante porque en realidad siempre que llega un bebé con diarrea a la emergencia, los papás creen que pueden necesitar hacer exámenes. Y en realidad, como ya he mencionado, la principal causa de la diarrea va a ser viral. Y las diarreas virales generalmente son autolimitadas, suelen durar unos 7 días, máximo 10 días de diarrea que ya ven disminución, que va mejorando y no van a requerir exámenes. Entonces, de manera general, salvo alguna situación específica, excepcional, no se recomienda hacer ningún examen para una diarrea. En ciertos pacientes donde puede durar más allá de 7 días las deposiciones pueden ser con sangre, el paciente puede venir de un albergue o puede venir de un lugar donde se sospecha un brote de diarrea, por ejemplo, no sé, ha habido una cena o una comida y todos los miembros que han ido a ese lugar han empezado a tener diarrea. Ahí puede estar indicado hacer exámenes de las heces sobre todo,
Y bueno, si el paciente luce muy mal, está séptico, merece ser hospitalizado porque se ve tóxico, no luce para nada bien, ahí puede estar indicado hacer examen de sangre, que se quede hospitalizado. Pero la gran mayoría en realidad es solamente aprender a reponer las pérdidas para prevenir que el paciente se deshidrate y no va a requerir ningún examen. En cuanto a las medidas generales y preventivas, tenemos que, como he dicho, la transmisión principal de la diarrea y que va a contagiar es a través de la vía fecal oral. Eso quiere decir que alguien hace deposiciones que están con algún tipo de virus, bacteria, uno no maneja bien, por ejemplo, no se lava las manos después de ir al baño, luego toca alimentos, otra persona la come y puede contagiarse. Entonces, las medidas van a estar dirigidas a evitar estos eventos que pueden transmitir de una persona a otra. Entonces, una cosa que nos va a ayudar es lactancia materna hasta los 6 meses y complementaria hasta los 2 años. Primero, la lactancia materna en realidad tiene muchos beneficios, tiene bastante cosas positivas a darnos. Por ejemplo, uno va a prevenir que uno use un biberón. Y el biberón siempre va a condicionar que se puedan transmitir enfermedades, sobre todo si no se hace un adecuado lavado, si se cae en un olor, coge y lo da. Hay muchas cosas que los niños no prestan atención y pueden ayudar a que se contagie. Y además que la lactancia materna en sí ya tiene el beneficio de que a través de ella podemos pasar muchas defensas, inmunoglobulinas que podrían proteger a nuestros niños. Otro y un punto bastante importante acá, el segundo, el lavado de manos. El lavado de manos es básico para todo, porque como dije, va a ser la vía de transmisión. Entonces, por ejemplo, la mamá entró al baño, cocinó, o la abuelita, el papá, alguien fue al baño, no se lavó las manos, empieza a cocinar, y con esas manos sin lavarse cocina, tiene el riesgo de que si ha tenido alguna virus, bacteria, algo, haya tocado los alimentos, los haya contaminado y la persona que va a comer después pueda contagiarse a través de esa comida contaminada. Entonces, básico, lavado de manos antes de cocinar, después de ir al baño, después de cambiar pañales, cuando se está manipulando alimentos, antes de ir a comer, y eso es básico enseñarlo desde los niños para que ellos sepan cuáles son las medidas básicas. La tercera, hervir o clorar el agua y almacenarla de manera segura. Acá un punto que también hay que tomar en cuenta es que si bien el agua es potable, no está completamente fuera de contaminación. Entonces, a pesar de ello, deberíamos clorar el agua que sale del baño o hervirla antes de consumirla, porque hay un riesgo de que se transmitan algunas enfermedades, la diarrea básicamente. Almacenarla de manera segura, debería estar cubierta, bien tapada, y eso es en realidad para muchos temas, pero también para prevenir la diarrea. Saneamiento, es decir, eliminación adecuada de excretas. Debería idealmente haber desagüe, agua para poder eliminarla. En el caso que se tenga asilo, todo igual que se haga una eliminación adecuada, porque ellas son las que podrían contaminar otras sustancias. Por ejemplo, a veces se elimina en el río y eso podría contaminar el agua del río, y luego si alguien lo usa para tomar o para cocinar, podría estar contaminando y contagiando a las personas que consumen esa agua y por ende enfermando de una diarrea. La manipulación adecuada de alimentos. Acá los alimentos deberían ser cocidos, bien lavados, y también la persona que lo cocina debería lavarse bien las manos antes de cocinar, o sea. Y bueno, cumplir el esquema de vacunación. Una de las principales causas de diarrea, como dijimos, son los virus, y uno de los que está a la cabeza es el rotavirus. Entonces, es importante cumplir nuestro esquema de vacunación. Ahí está incluido el rotavirus. Entonces, es importante que se pongan las vacunas porque también previenen la diarrea. Bueno, sobre todo aparte de prevenir la diarrea, también previenen que sean casos graves de diarrea. En cuanto al objetivo del tratamiento, ya bueno, no se pudo prevenir, ya el paciente tiene diarrea, ¿qué podemos hacer? Sobre todo para el paciente que ya tiene diarrea, ¿cómo deberíamos tratarlo? Uno, prevenir y tratar la deshidratación. Como he dicho, o sea, en realidad la diarrea puede suceder
pero lo importante es evitar que el paciente llegue a la deshidratación. Entonces, para evitar que el paciente llegue a la deshidratación van a haber ciertas medidas. Debemos mantener siempre la alimentación durante y después de la diarrea. ¿Qué quiere decir eso? Generalmente cuando un niño está con diarrea o incluso los adultos estamos con diarrea, dicen no, solo que coman galletitas, que solo tome agüita, ya no va a comer, que no hay que darle su segundo, su entrada, nada. Pero en realidad se ha visto que no, que en realidad el paciente con diarrea igual debe comer, porque todo evento infeccioso hace que el paciente en esos días no gane peso, no esté comiendo bien, de por sí por la propia enfermedad. Entonces, nosotros tenemos que ofrecerle la comida. Si ya el paciente está con poco apetito y no quiere comer todo, bueno, pues hay que tener paciencia, darle poco a poco lo que tolere, o sea, lo que quiera. Pero eso de no ofrecerle comida porque está con diarrea, no está indicado. Igual hay que ofrecerle comida antes y cuando esté superando la diarrea, tampoco se dice, no, hay que darle todo blandito, solamente sopita de pollo o pollo sancochado. No, hay que igual ofrecerle su comida y reducir la aparición de eventos futuros. Esto tercero es súper importante, o sea, porque ya se dio la diarrea, ya no podemos hacer nada para evitarla, ¿no? Pero sí para evitar la deshidratación. Pero lo que deberíamos centrarnos es en evitar futuros eventos y esto va a ser con lo que ya hemos hablado, lavado de manos, manejo adecuado de excretas, saneamiento, un buen manejo de los alimentos, entre otros, que nos van a ayudar un montón a que ya a futuro el paciente no tenga más eventos de diarrea. En cuanto al plan A, en diarrea en niños, básicamente usamos 3 planes. Plan A, plan B, plan C. El plan A es para pacientes sin signos de deshidratación. O sea, el paciente está con la diarrea pero no está deshidratado. El plan B y el plan C va a ser para deshidratación leve, moderada o moderada y deshidratación severa. El A puede ser, como les dije, para pacientes sin deshidratación o con deshidratación leve. Entonces, el plan B y el C se deben hacer en un ambiente hospitalario o en un centro de salud, al menos al comienzo, para enseñarle, en el caso del plan B, cómo le va a reponer las pérdidas, y en el plan C porque va a necesitar hidratación endovenosa de todas maneras. Pero el plan A sí se puede hacer o iniciar desde casa. Entonces, lo que va a prevenir es que el paciente llegue a la deshidratación o se desnutra. Como ya les había mencionado muchas veces cuando un pacientito está con diarrea, uno dice, no hay que darle comida, que todo sea dieta, blando, etc. Pero lo que se ha visto es que cada infección lo que hace es que el paciente, de donde debería estar en su curva de crecimiento, de ganancia de peso, se detenga un poco y se demore. Entonces, si nosotros no le damos adecuada alimentación, esta demora, este bache en su crecimiento y en su ganancia de peso va a ser mayor. Entonces, usamos este acrónimo de aquí, ACRES, que es ciertos criterios que debemos tomar en cuenta. La A es aumentar la ingesta de líquidos apropiados en mayor cantidad a lo habitual. ¿Eso qué quiere decir? Que en realidad, si ya de por sí el paciente tomaba líquidos, debemos darle más líquidos de lo que normalmente usa. Entonces, generalmente esto de acá lo indicamos de manera más fácil. Por cada vez que tiene diarrea, hay que darle líquidos. Generalmente líquidos claros, puede ser suero. Hay ciertas bebidas que vamos a evitar como rehidratación porque en realidad en vez de ayudar, empeoran. Lo voy a tratar justo en la diapositiva siguiente. Y también si tuviese vómitos también se tiene que reponer. Pero no es que uno agarre y dice ya, ha vomitado, ha pasado 5 minutos y le vas a dar un vaso entero. No, hay una forma de darle que es poquito a poquito y que también lo voy a explicar después. La C, de continuar la alimentación habitual y la lactancia materna. En cuanto a la alimentación habitual, como había ya mencionado en la diapositiva previa, no es darle una dieta, no es dejar de darle a comer, no es solo sopita de pollo. El paciente debería seguir comiendo. No es que va a comer un cerro de comida, porque en realidad por la propia enfermedad va a estar sin ganas de comer, pero sí hay que ofrecerle la comida y decirle que coma poquito a poquito. Si ya no tolera, tenemos que tener paciencia y no obligarlo, pero sí darle y ofrecerle la comida. Y la lactancia materna no se deja de dar, se le sigue ofreciendo, incluso si son pacientitos que tienen menos de 6 meses. En muchos casos, cada vez que tenga diarrea, le vamos a decir a la mamá que lo ponga al pecho para que reponga las pérdidas. Entonces,
¿Ha hecho diarrea? Ya, señora, ofrézcale pecho. Lo pone al pecho y con eso está rehidratándolo. La R, que es de reconocer signos de deshidratación y de alarma para regresar a la emergencia. Como ya mencioné, hay muchos signos de deshidratación: los ojos hundidos, que llore sin lágrimas, que orine poco, que esté muy somnoliento, que tenga la boquita seca. Todos esos signos van a ser importantes para ver si está deshidratado. Y los pacientes que están deshidratados inicialmente sí deberían ir a su centro de salud, ver cómo están, enseñarlos a rehidratar y ver que no es necesario nada extra. Y existen otros signos de alarma que también ya les voy a explicar más a detalle, que también deberían hacer que el paciente se acerque a una emergencia para ver qué tiene y si necesita algún manejo extra que no sea en casa. La E, que es la cuarta letra, viene de enseñar a evitar futuros episodios de diarrea. En realidad ya hemos mencionado de manera amplia, lo principal va a ser buen lavado de manos, buen manejo de alimentos, adecuada disposición discreta, tratar de tener un saneamiento básico, y ya si se produjo la diarrea, tratar de que futuros eventos no se den. Y bueno, la Z es administración de suplemento de zinc. En realidad esto de acá está en la guía técnica, la norma técnica, perdón, de diarrea en el Perú, pero no es necesario darle en todos los pacientes. Generalmente se aplica en pacientes desnutridos, que no va a ser la gran mayoría de pacientes, entonces aunque es parte de la guía, no va a ser tan vital como estos 4 puntos anteriores. Ya, aquí tenemos un poquito más de descripción de los 5 puntos que mencioné en la diapositiva anterior. La primera, que era para mejorar la hidratación, que mantenga la alimentación, aumentar los líquidos. Acá, ¿cómo vamos a reponer los líquidos? Que en realidad deberían ser aumentar la ingesta de líquido. Pueden ser con líquidos claros. En realidad pueden ser manzanilla, anís, panetela de arroz, sopa, jugo de fruta, agua libre. Si prefieren las sales de hidratación, suero, en realidad puede ser cualquiera. Uno de los problemas es que muchas veces solamente quieren sales de rehidratación dar, y las sales de hidratación, los suerecitos, no son muy ricos. Entonces, si el paciente no está deshidratado, va a ser difícil que lo tolere. Pero eso también, o sea, es una opción, pero puede usarse diferentes líquidos, claro. Lo que sí hay que destacar es: no se da gaseosa, no se da bebidas energizantes, no se da, por ejemplo, los líquidos, las bebidas rehidratantes. ¿Por qué? Porque tiene mucho azúcar, mucho soluto, que lo que va a hacer es que en vez de disminuir la diarrea, esta azúcar va a jalar más agua y va a aumentar el flujo de la diarrea. Entonces, no se dan estas cosas, sino los líquidos claros, el suero, el anís, las sopas, la panetela, eso sí podemos dar. Como dijimos, el punto B, el segundo, es continuar la lactancia en la comida. Entonces, le puedes dar cereal, alimentos con almidón, le puedes ofrecer las comidas. Mínimo te dicen ofrecer 6 comidas al día. Como dije, probablemente coma poquito, no vaya a acabar la comida, pero hay que ofrecerle más frecuentemente para evitar que se desnutra. Luego, reconocer los signos de alarma. ¿Cuáles son los signos de alarma? Muchas deposiciones acuosas, vómitos persistentes, la ser marcada, el paciente que come o bebe poco, que se mantiene con fiebre, que hace sangre en heces. Las muchas deposiciones, generalmente se dice 4 en una hora o 10 en un día. Vómitos persistentes, más de 4 en una hora, también debería llamarnos la atención. O que todo lo que come lo vomita. Sed marcada, que come o bebe poco, sobre todo si el paciente está con mucho sueño, con tendencia al sueño. Eso deberían ser signos de alarma y deberíamos de inmediato llevarlo a una emergencia. Para la prevención, que es el cuarto punto, básicamente evitar futuros episodios de diarrea. Y para ello, ¿cómo hacemos? Darle lactancia materna, que es protector y además previene el uso de los biberones, que muchas veces van a ser una vía de contagio. Hervir el agua, clorarla, un adecuado lavado de manos, las excretas y la basura, tener un buen manejo, y completar la vacunación, que nos va a proteger contra el rotavirus. Y bueno, el zinc, como les dije, en realidad está en la guía, en la norma técnica de diarrea en el Perú, pero que no es tan importante, ya que los estudios han visto que es sobre todo para pacientes desnutridos. Pero en el caso que decidamos darle,
En menos de 6 meses son 10 miligramos por día y más de 6 meses 20 miligramos por día y se da por 14 días. En cuanto a la indicación de volumen, como dije, cada vez que el paciente vomita debería reponerse el líquido. Entonces a veces es medio difícil saber cuánto le vamos a dar. En menores de 2 años más o menos son 50 a 100 mililitros, que pueden ser entre 2 y 3 onzas, pero no es que le vamos a reponer de golpe. Generalmente le vamos a dar de a cucharitas, sobre todo si lo que el paciente ha hecho es vomitado, porque si le damos de golpe cuando ha vomitado va a querer vomitar de nuevo, porque el reflejo nauseoso del niño es muy sensible. Pero si es, por ejemplo, pacientes que solo han tenido diarrea, podrían no querer vomitar, pero de todas maneras es bueno que se le dé a poco, de a cucharitas, o puede ser si tenemos una jeringuita o un vasito de 5 mililitros en 5 mililitros cada 3 minutos, cada 5 minutos, para tratar de reponer lo que pierde. Si es un paciente de 2 a 10 años, son de 100 a 200 mililitros. Eso quiere decir más o menos de medio vasito a un vasito, que también lo vamos a dar de a pocos. Como he dicho, de a jeringuitas, de a cucharitas, cada 3 minutos, cada 5 minutos, no de golpe. Y en pacientes mayores de 10 años, todo lo que desee. Eso quiere decir que si el paciente tiene sed y quiere tomar un vaso o 2 vasos, se le puede ir dando, pero también decirle que tome de sorbitos de a poco. No va a coger la botella de agua y tomarse 1 litro de una sola, pero sí podría uno darle un cuarto de vasito, medio vasito, poquito a poquito, hasta que ya no tenga sed. Pero sí sería importante el todo lo que desee, lo mínimo que cada vez que haga deposiciones tome un vasito de agua de a sorbitos. En cuanto al alto riesgo de deshidratación, van a ver ciertos factores que van a conllevar a que haya bastante riesgo de que el paciente se deshidrate. Por ejemplo, más de 3 vómitos en 1 hora o más de 5 vómitos en 4 horas. Cualquiera de estos dos, de inmediato el paciente debería acudir a emergencia, porque el paciente que vomita y vomita en corto tiempo no puede rehidratarse, o sea, no puede reponer los líquidos que ha perdido y va a tener mucho riesgo de que se deshidrate. En aquel paciente que tiene más de 10 deposiciones en 24 horas o más de 4 deposiciones en 4 horas. Este también es un signo de alarma y por el cual acudir a la emergencia. ¿Y por qué? Porque esa generalmente se considera una diarrea de alto flujo y puede también llevar a la deshidratación. Es decir, o sea, a pesar de que uno le dé por la boca, está perdiendo tan rápido el líquido por las diarreas que no va a poder reponerse lo suficientemente rápido y se puede deshidratar. Igual, esto hay que tener en cuenta que si son deposiciones escasas o el paciente ya solo mancha el pañalito o algo así, 10 deposiciones probablemente no lo deshidrate, pero siempre es un signo de alarma para tener en cuenta. Difícil acceso geográfico, ¿por qué? Porque si es un paciente que vive muy lejos, si vive en una zona rural, que no tiene acceso a poder ir rápidamente a un centro de salud, puede hacer que el paciente no llegue rápidamente y se pueda deshidratar en el camino o antes de llegar. Y bueno, sospecha de cólera en la zona, por suerte, ya hace muchos años no tenemos en el país cólera, pero igual es un punto importante si por ahí hubiese la mala suerte de que vuelva a haber, porque la diarrea por cólera es de alto flujo, se puede perder mucho líquido y puede deshidratarlo incluso con una sola diarrea, se puede deshidratar a un paciente, incluso adultos, y niños con más razón en realidad, ¿no? En esos pacientes que tienen riesgo de deshidratarse, sí deberían ir a una emergencia, a un centro de salud, un puesto de salud, y generalmente se les va a observar al menos 2 horas y se les va a enseñar cómo darle el suero. Como dije, el suero debería uno, por ejemplo, dar las medidas que ya indiqué, 50 a 100 mililitros, 100 a 200 y todo lo que desee, pero de a poco. Entonces va a ir al centro de salud, se le va a mirar 2 horas y se le va a enseñar a darle líquido para ver que tolere el líquido que se le dé y que ese líquido que se le está dando se lo dé de manera adecuada. Eso quiere decir cada 5 minutos 5 mililitros o cada 5 minutos una cucharita, cada 3 minutos, pero ver que poquito a poquito se rehidrate. Y enseñarle todos los puntos de la diarrea que ya hablamos. Aumentar la ingesta de líquidos, continuar la alimentación y la lactancia, reconocer signos de alarma, evitar eventos futuros. Y bueno, en el caso que deseemos dar el zinc a un paciente desnutrido, esos 5 deberíamos enseñarle a la familia. Y de estos 5, lo más básico es continuar la alimentación, aumentar la ingesta de líquidos
y evitar que nuevamente se dé y reconocer los signos de alarma, porque nosotros lo que debemos saber es que el paciente, si en su casa se vaya a complicar por alguna razón, porque no se repone bien, porque está vomitando mucho, está teniendo mucha diarrea, vaya el familiar a reconocerlo y a saber en qué momento llevarlo a la emergencia. Entonces tiene que aprender a reconocer los signos de alarma. Acá, signos de alarma que van a llevar a que tenga que sí o sí ir a un centro de salud. Signo de alarma número 1, que el paciente empeore, no se ve bien. Se ve muy decaído, uno lo ve somnoliento, lo nota mal, es un motivo para llevarlo al establecimiento de salud. Letargia, irritabilidad o hiperactividad. Esto, como dije, era el cambio en el sensorio que habíamos puesto adelante, que era un signo de deshidratación. De estos, el que más me preocupa es la letargia, porque es un paciente con tendencia al sueño, que rápidamente se quede dormido, que está durmiendo todo el tiempo. Es un paciente que probablemente tenga un grado de deshidratación importante. Entonces, probablemente ese paciente, si tiene un grado de deshidratación importante, puede necesitar mayor hidratación. Incluso podría necesitar en algunos casos endovenosos, aunque eso ya lo va a determinar el médico cuando lo vea en el establecimiento de salud. Pero ya si sabemos que está el paciente con esa letargia muy decaído, con tendencia al sueño, somnoliento, que duerme todo el tiempo, ya es una llamada de atención y un motivo para llevarlo a un establecimiento de salud. Deposiciones líquidas muy frecuentes o de alto volumen. Y acá muy frecuentes, que queremos decir más de 4 en 4 horas o más de 10 en 24 horas. En los niñitos que usan el pañal, que todas las deposiciones que está teniendo sobrepasan el pañal, también es un signo de alarma porque sería una diarrea de alto flujo. Y una diarrea de alto flujo puede deshidratar al pequeño porque no se le va a poder hidratar a la rapidez o con la rapidez que el paciente pierde los líquidos. Vómitos a repetición, que generalmente son más de 4 vómitos en 4 horas. Entonces esos pacientes o que vomitan todo lo que comen también van a necesitar que se lo lleve a la emergencia. Sed intensa, porque la sed es un signo también de deshidratación. El paciente que no come ni bebe normalmente, entonces quiere decir que cada vez que come lo vomita. O aquel que tiene sangre en las heces, porque como dije, sangre en las heces es un criterio para poder estudiarlo. Igual, no todos los pacientes con sangre en las heces se va a estudiar, porque a veces se le va a poder dar tratamiento sin estudiar, pero lo ideal es que sí se lo lleve a un establecimiento de salud. Entonces, ante cualquiera de estos signos de alarma, hay que llevar al paciente al establecimiento de salud. Muchas veces suele ser necesario que le observen, que le enseñen a darle la reposición, a reconocer signos de alarma, pero igual si se presentaran hay que llevarla al establecimiento de salud para que lo vean. Y eso sería todo, muchas gracias. Muy bien, doctora. Excelente presentación. Vamos a revisar las preguntas emitidas. Una pregunta. Dice, ¿qué alimentos debe evitarse que podrían prolongar la diarrea? Doctora, ¿me escucha? Doctora. Ahora sí, buenas tardes. No me permitían usar el micrófono, Sí, no me habían habilitado. Bien, doctora, le voy a transmitir las preguntas que han hecho por el chat. Bien. Sí. Dice, ¿qué alimentos debe evitarse que podrían prolongar la diarrea? Sí, bueno, en realidad, como dije, lo más adecuado es continuar la alimentación normal del paciente, seguir con la leche, especialmente si es la lactancia materna, evitar aquellos alimentos que no sean de origen seguro, que no tengan un adecuado lavado. Idealmente toda la alimentación debe ser propia de la casa, donde conocemos cuáles son las medidas de higiene que toma, y evitar cualquier comida que sea de la calle, ¿no? Tampoco va a ser comida copiosa, abundante, pero sí darle su comida habitual y con las medidas de higiene adecuadas. Muy bien, doctora. Nos llega otra pregunta. ¿Qué fármacos pueden ayudar para algunos síntomas y qué dosis? En realidad lo principal en la diarrea va a ser, uno, la reposición, como dije, o sea,
podemos usar el suero, por ejemplo. La dosis, hay una fijada por edad, que fue la que les mostré, pero también para calcular más o menos si un pacientito pesa X kilos, por cada vez que vomita le vamos a dar 5 cc por kilo y por cada diarrea 10 cc por kilo. Y en el caso de, por ejemplo, que haga fiebre, le podemos dar paracetamol, que es lo más común, y le vamos a dar más o menos 10 a 15 miligramos kilogramo dosis. Generalmente le vamos a dar cada 6, cada 8 horas, y si tuviese fiebre, condicionar a la fiebre. No se le da de manera regular un medicamento para paliar la diarrea, no está indicado. Bien, doctora. Dice, nos llega otra pregunta. ¿A partir de cuántas deposiciones al día se considera que el lactante está con diarrea? Exclusivamente lactante están preguntando. En general, los niños chiquitos, los que están hasta los 2 meses, ellos generalmente pueden ser desde una deposición cada 7 días, cada 5 días, hasta 7 veces al día, y es normal. Pero lo que nos va a servir más es el propio conocimiento de nuestro niño, ¿no? Si el niño habitualmente él hace 1 o 2 deposiciones al día, si nos hace un mayor número de veces o menor consistencia de las deposiciones, ya lo podríamos considerar una diarrea. Bien, doctora. Nos llega otra pregunta. ¿La indigestión puede terminar en una diarrea? Más que la indigestión, si come comida copiosa, sí podría tener una diarrea. Si come en la calle, por ejemplo, cosas que no tenemos seguridad de dónde viene o que no ha sido preparado con las medidas adecuadas, hay bastantes diarreas que son por toxinas, por ejemplo, que le puede dar por comer en la calle. Bien, doctora. Dice, si la presencia de parásitos ocasionó diarrea, ¿el primer tratamiento es antiparasitario, antibiótico o ambos? Bueno, lo primero sería confirmar que sea por parásitos. Generalmente eso lo vamos a hacer con un parasitológico seriado, al menos 3 días, y se le va a tener que dar tratamiento específico para el parásito que encontremos. Muy bien, doctora. Nos llega otra pregunta. Además de las sales rehidratantes, ¿qué tipo de preparaciones caseras recomienda? Como había mencionado, en realidad le podemos dar líquidos claros, manzanilla, agua de orégano, le podemos dar en algunos casos el suero, el que ya viene preparado, le podemos dar la panetela de arroz, el cocimiento de arroz. En realidad lo importante es evitar las bebidas que había mencionado, que son las gaseosas, las bebidas rehidratantes. ¿Por qué? Porque esas bebidas lo que tienen es mucho azúcar, que al final van a jalar más agua y van a aumentar la diarrea. Pero los líquidos claros pueden ser varios, la panetela de arroz, incluso los calditos, las sopitas también se le puede dar, pero lo importante es evitar esas bebidas que en vez de ayudar al niño van a empeorarlo. Y no necesariamente tiene que ser las sales esta de sobrecito, porque muchos niños no la toleran. Lo importante es rehidratarlo cada vez que hace deposiciones sueltas o bien vomita. Bien, doctora. ¿Por qué es importante el zinc? ¿Para prevenir la diarrea o para tratarla? El zinc solamente le vamos a dar, como le dije, en pacientes que están desnutridos. La guía de MINSA sí lo usa de manera indistinta, pero es más para prevenir eventos futuros. No se lo vamos a dar a todo el mundo. En realidad, si van a una emergencia, no se lo van a dar. Solamente es para niños desnutridos, pero sí están en nuestra guía o nuestra norma técnica. Muy bien, doctora Alcácer. La verdad que la felicitamos y le agradecemos por su participación en bien de los niños del Perú. Por el chat también nos están felicitando y dice gracias, muy buena exposición, gracias, excelente exposición. O sea que su exposición ha llegado al público objetivo. Gracias, doctora. Y la verdad queremos decir sus conclusiones finales para que quede grabado en nuestros padres y cuidadores. Muchas gracias por sus mensajes. Bueno, en resumen, lo que debemos aprender más es que cada vez que un paciente tenga una diarrea, lo más importante es la rehidratación, porque lo que va a complicar generalmente a nuestros niños es la deshidratación. No dejar de darles de comer, alimentarlos y
reconocer esos signos de alarma para poder llevarlo de manera adecuada a la emergencia o a su centro de salud más cercano. Muy bien, doctora. Gracias nuevamente. También agradecemos a los participantes. Les recordamos que pueden seguirnos a través de la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Por favor, no se vayan, continúen con nosotros, que a las 3 en punto empezamos otro tema de suma importancia para la familia, cuidadores, en bien de nuestros niños. Gracias, los esperamos después de este pequeño break. 3 en punto nos conectamos, por favor. Gracias. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor.